Buenas noches, soy Daniela Triana Vasallo. Mi código es 107332829. Pertenezco al CEAD de La Dorada Caldas. Soy estudiante del programa de agronomía y pertenezco al curso de antropología 215. En la noche de hoy les voy a hablar sobre un pueblo indígena y su cultura y sobre algunos conceptos de la cultura en la antropología. Bueno, dice, para iniciar su exposición debe mencionar el pueblo sobre el cual hablará. En este caso hablaremos sobre el cabildo indígena Tubú Umari Nazar. ¿Qué expresiones simbólicas, saberes, tradiciones y manifestaciones de la cultura son características de este pueblo? Bueno, una de los símbolos más importantes de este pueblo es el amor y el cuidado por la naturaleza y la madre tierra. Una de sus tradiciones más particulares son sus diferentes rituales que realizan, como lo son los cantos, las danzas y algunos rituales espirituales o casamientos. Una de sus manifestaciones más comunes son la elaboración de su propia indumetría. Vemos que tienen unas pinturas o tatuajes en su cuerpo muy particulares que son como símbolo de su identificación y unos collares también que los identifican. Tienen unos instrumentos musicales muy particulares de los pueblos indígenas. ¿Por qué elegí este pueblo? Porque llamó mucho mi atención por ser como es la sociedad hoy en día que suele discriminar mucho a un indígena. Por eso los elegí. Mencionen las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de memoria colectiva del pueblo. Una de sus problemáticas más fuertes es adaptarse a la ciudad, adaptarse a hablar con la gente del común, adaptarse a la discriminación ante la sociedad. Sus procesos de resistencia son a través de la creación de medios a través de los medios de comunicación, como lo son crear programas de televisión, crear canales en YouTube, creación de asociaciones o cabildos indígenas. Incluso hoy en día existe un partido político indígena, el cual siempre vela por los derechos y la protección de cada uno de ellos. La recuperación de memoria se hace, como lo hemos mencionado anteriormente, es transmitir de generación en generación toda su historia y conocimiento. Bueno, algo que se nos olvidó aquí anteriormente fueron los saberes, que como los hacían, es transmitirle a las nuevas generaciones todo ese conocimiento que tiene el pueblo, la historia, el origen, todo eso se es transmitido a las nuevas generaciones. Según la lectura Cotal, explique a qué se refiere el proceso de enculturación. Bueno, el proceso de enculturación es un proceso consciente e inconsciente, el cual consiste en incorporar una cultura o hacer suya una cultura a una persona. Por ejemplo, el caso de un niño. Vemos que un niño tiene que aprender o enseñársele cómo debe comportarse durante su vida. Eso se llama enculturación, porque tiene que aprender la cultura de su familia o de su pueblo de origen. Bueno, dice, ¿cómo define el concepto de la cultura en la antropología? Bueno, como lo sabemos, la antropología es el estudio de la humanidad. Estudia cómo es el comportamiento de los seres humanos ante la sociedad, pero también tiene que estudiar cómo es la cultura de esos pueblos, de la humanidad, cómo ha sido transmitida de generación en generación, cómo ha sido para hacerse mantenido estable y propio y con unos orígenes muy marcados. Eso se llama cultura y por eso la antropología tiene que estudiar al ser humano para identificar esos rasgos tan particulares que identifican a cada uno de nuestros pueblos. ¿Qué entiende por antropología? Es el estudio de la humanidad y del comportamiento de todos los seres humanos y de la diversidad de todas las culturas que existen en nuestro país. Dice en su país como Colombia, declarado por la Constitución Política y Nacional de 1991 como un país plurétnico multicultural. Bueno, como todos lo sabemos, nuestro país se caracteriza por ser un país rico o diversamente rico en cultura, ya que existen una gran mayoría
de territorios con unas culturas diferentes en cada uno de ellos. Pero ¿por qué será plurétnico y por qué sería declarado en 1991 un país plurétnico y multicultural? Pues como ya lo dijimos, porque existe una gran diversidad de culturas, pero fue declarado plurétnico por los diferentes grupos indígenas que existen. ¿Y por qué? Debido a que se acabó la esclavización, se acabó la bueno, se acabó la esclavización de los negros, porque el país hoy en día cuida y protege a cada uno de estos grupos y vela por su seguridad y porque ellos siempre sean escuchados ante la demás sociedad y no sigan siendo discriminados. También el país les ha dado la oportunidad de crear su propio partido para que tengan un líder el cual siempre vele por sus derechos y deberes ante la sociedad. Muchas gracias. Chao, chao.